Buenos días, ¿cómo están? Vamos a ir a uno de los pasajes más raros de la Biblia, pero raro, raro, ¿eh? Vamos a ir a Levítico 11, por favor acompáñenme a Levítico 11. Este pasaje es muy raro y despierta la imaginación muchas veces. Entonces, en los comentarios, usted, si estudia este pasaje, va a ver que hay mucha imaginación al respecto. Pero la imaginación no es lo que más nos interesa. De todos modos, los voy a dejar ahí picando a ver por qué. ¿Por qué pasa lo que pasa? ¿Por qué dice ahí Dios lo que dice? Vamos a comenzar Levítico 11 y vamos a leer algunos pasajes del 1 al 19. Dice Levítico 11, y recordemos qué está pasando, ¿verdad? Dios está legislando al pueblo de Israel en el desierto, ¿sí? Eso es lo que sucede. Dios está legislando al pueblo de Israel en el desierto. Dice Levítico 11, 1 hasta el 19. El Señor habló de nuevo a Moisés y a Aarón: digan a los israelitas, estos son los animales que pueden comer de entre todos los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales, todo el que tiene pezuña dividida, formando así cascos hendidos y rumia, este comerán. Sin embargo, de los que rumian y no tienen pezuña dividida, no comerán estos. El camello, porque aunque rumia no tiene pezuña dividida, será inmundo para ustedes. El damán, porque aunque rumia no tiene pezuña dividida, será inmundo para ustedes. El conejo, porque aunque rumia no tiene pezuña dividida, será inmundo para ustedes. Y el cerdo, ahí se pudrió todo, ¿verdad? Porque aunque tiene pezuña dividida, formando así un casco hendido, no rumia, será inmundo para ustedes. No comerán de su carne, ni tocarán sus cadáveres, serán inmundos para ustedes. De todos los animales que hay en las aguas, podrán comer estos. Todos los que tienen aletas y escamas en las aguas, en los mares o en los ríos podrán comer. Pero todos los que no tienen aletas ni escamas en los mares y en los ríos, entre todo lo que se mueve en las aguas y entre todas las criaturas vivientes que están en el agua, serán abominación para ustedes. Les serán abominación, no comerán su carne y abominarán sus cadáveres. Todo lo que en las aguas no tenga aletas ni escamas, les será abominación. Además, estas abominarán de entre las aves. No se comerán, son abominación: el águila, el buitre y el buitre negro, el milano, el halcón según su especie, todo cuervo según su especie, la avestruz, la lechuza, la gaviota y el gavilán según su especie, el búho, el somormujo, el búho real, la lechuza blanca, el pelícano, el buitre común, la cigüeña, la garza según su especie, la bubilla y el murciélago. Bueno, vamos a dejar ahí por ahora. Y si uno le preguntara a Dios, ¿por qué? Podríamos imaginar a la chinita diciendo, no hay por qué. No sabemos por qué Dios hace esto, o parece que no sabemos por qué Dios les pone estas condiciones, ¿sí? Dios le pone condiciones al pueblo de Israel, le dice, de estas cosas no podés comer, estas cosas no las podés hacer. Y vamos a dejar la incógnita hasta el final de la prédica. ¿Por qué no las pueden comer? ¿Es que Dios era nutricionista? ¿Es que Dios estaba preocupado por la apariencia de los animales que comían? ¿Por qué Dios le dijo a Israel que no podía comer estas cosas? Es una incógnita para muchos. Sin embargo, la Biblia lo dice. Pero sin embargo, de nuevo, es incógnita para muchos. Si la Biblia lo dice y es incógnita, ¿el problema en dónde está? En que no estudiamos lo suficiente. El punto no es saber cuál es la comida kosher, el punto es saber por qué Dios da leyes, ¿sí? ¿Por qué Dios da leyes? Y vamos a dejar esta incógnita acerca de la comida permitida para los israelitas y vamos a avanzar yendo a 2 de Pedro, ¿sí? Vamos a 2 de Pedro 3. Sabemos que Levítico 11 sigue haciendo una lista de animales que Israel puede comer y los que no puede comer, y es uno de los pasajes más raros de la Biblia. Y muchos comentarios tratan de resolver lo que leímos recién en Levítico 11 diciendo, pasa que son animales sucios, pasa que son animales que tienen ciertas características, que su carne es así o asá, entonces Israel no podía comer por eso. Y ponen un montón de normas sanitarias, nutricionales y de un montón de cosas más, pero en realidad la Biblia nos dice por qué no pueden comer esto. Y lo vamos a resolver al final de la prédica, por qué no lo pueden comer.
Teniendo esto en mente, vamos a 2 de Pedro 3. Vamos a finalizar hoy 2 de Pedro. Vamos a finalizar las cartas de Pedro. Creo que nos han acompañado más de un año. Toda la cuarentena Pedro, hasta el día de hoy. Así que podemos agradecerle al Señor porque hemos entendido 2 cartas muy poco predicadas. Muy deschavantes. No puedes ser un falso maestro si predicas, Pedro. Quedas en evidencia. Muy controversiales, a veces complicadas, pero generalmente muy ignoradas, poco predicadas. Dice 2 de Pedro 3, 14 al 18. Y les voy a hacer una pregunta, o les voy a dar una consigna. Fíjense qué palabra se repite, ¿sí? Y luego les pregunto. Lo que se repite y cuáles son los imperativos, las órdenes que da. Dice 2 de Pedro 3, 14 al 18. Por lo tanto, amados, puesto que ustedes aguardan estas cosas, procuren con diligencia ser hallados por Él en paz, sin mancha e irreprensibles. Consideren la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como les escribió también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. Asimismo, en todas sus cartas habla en ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las Escrituras, para su propia perdición. Por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estén en guardia. No sea que arrastrados por el error de hombres libertinos caigan de su firmeza. Antes bien crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Y ahí termina nuestro amado hermano Pedro su carta. Yo lo amo, Pedro. Bueno, mi hijo se llama Pedro. Pero amo a esta persona bíblica, me siento muy identificado muchas veces. Y acá termina su carta con una doxología diciendo, bueno, gloria a Dios, gloria a Cristo, gloria por siempre, por toda la eternidad, gloria a Él. Y acá vamos a leer cómo finaliza esta carta. Y hay una palabra que se repite, ¿cuál es? ¿Cuál? Amados. ¿Por qué? Porque Pedro es hebreo y si hay algo que quiere que quede claro, además de todo lo que él ha puesto, como buen hebreo, repite para enfatizar, ¿sí? Quizá no usa un superlativo mucho super, mega, archi amado. Eso lo hacemos nosotros, reamado. Los hebreos repiten, ¿sí? Esa es su manera de resaltar. Son amados. Y quiero que sepas que si estás en Cristo sos amado, plena, perfecta, eternamente amado. No hay nunca nada que vos puedas hacer una vez que ya estás en Cristo. No hay nunca nada que vos puedas hacer para que Dios te ame más. Te ama absolutamente. Y más allá de todas las exhortaciones que deja Pedro, más allá de todo lo que Pedro ha dicho, les recuerda esto en su final de la carta, son amados y vos también sos amado por Dios. Si estás en Cristo, estás en una relación de amor con Él. Él te ama perfectamente, plenamente, puramente. Cuando estás sufriendo enfermedad, el amor de Dios no decae. Cuando estás asustado por la economía, el amor de Dios no decae. Cuando la soledad te hace temblar las rodillas, el amor de Dios no decae. Sos amado. Sos perfectamente amado, plenamente amado, ¿sí? Y Pedro nos quiere dejar esto de manera clara. Y si pudiéramos hacer un paráfrasis, lo que tendríamos que hacer es ver cuáles son los imperativos. Procuren, consideren, estén en guardia y crezcan en gracia y conocimiento. Voy a hacer una paráfrasis completa de esto. Amados, esfuércense por vivir en la manera en la que Jesús debería encontrarlos, en paz y santos. Vean a la paciencia del Señor como oportunidades de salvación. Sumen a su conocimiento lo que el apóstol Pablo ya escribió. Permanezcan atentos para no ser manipulados, crezcan en gracia y conocimiento de Jesús. Somos primero para Dios y no al revés. Esa es mi paráfrasis. Y ahora vamos a desglosar este pasaje con el cual Pedro termina su carta. Y vamos a ir a la primera parte. Dice, por tanto, amados, puesto que ustedes aguardan estas cosas, ¿qué aguardamos? El regreso de Jesús, el juicio final, la restauración de todo. Aguardamos, esperamos esto. Y volviendo a esto de amado, ¿te acuerdas 1 Juan 3:1? Mira cuán gran amor te ha otorgado el Padre en que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Sos amado. Al punto de que Dios no solo te considera un perdonado, sino que te considera y te hace parte de su familia. Eso es lo que nos enseña 1 Juan 3:1.
Aunque haya instrucciones, disciplinas, llamado de atención por parte de Dios en tu vida, nunca pierdas de vista esto. Sos amado, perfectamente amado, eternamente amado, constantemente amado. Sos amado por Dios. A veces tu corazón no lo siente así, pero la realidad es esta y tienes que forjar esta convicción para sobrevivir de la mejor manera posible a esta vida hostil en un mundo caído. Tienes que forjar esta convicción tan importante. Sos amado por Dios, perfectamente amado por Dios. Y sigue la Biblia diciendo, amados, puesto que ustedes aguardan estas cosas, procuren con diligencia ser hallados por Él en paz, sin mancha e irreprensibles. Ese procuren te llama la atención, esforzate, disciplinate para esto. ¿Para qué tipo de vida? Uno en paz y santo. Ahora hago una pregunta, teniendo en cuenta en que somos cristianos y no somos budistas, ¿cuál es la paz que debemos buscar principalmente? La paz con Dios. Esa es la paz cristiana, reconciliación con Dios. Procura la paz con Dios. ¿Cómo voy a procurar la paz con Dios? Creyendo en Cristo para salvación y sometiéndome a sus instrucciones, sus mandamientos. No son sugerencias, no es un consejero, es el Señor. Dice, procura vivir en paz, sin mancha irreprensible. Si querés leer un poco más acerca de lo que es estar en paz con Dios, yo te voy a leer rápido. Romanos 5, 1 y 2 dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Paz con Dios. Procura estar en paz con Dios. ¿Estás esperando que Jesús vuelva? Procura hacerlo estando en paz con Dios. Por otro lado, nos dice en paz, sin mancha e irreprensible. Tengo una pregunta, en el Antiguo Testamento, ¿qué debía ser sin mancha y sin defecto? Los corderos para el sacrificio, sin mancha y defecto. Segunda pregunta, en el Nuevo Testamento, cuando se lo ve a alguien, ¿a quién se dice Él es sin mancha y sin defecto? Jesús. ¿Y qué está diciendo acá? Vos también tenés que ser sin mancha y sin defecto. Ergo, tenés que ser como Jesús. Tenés que ser como Jesús. El mismo Pedro, en 1 Pedro 1:19, 1 Pedro 1:19 dice que fuimos salvados con una sangre preciosa, como la de un cordero sin tacha y sin mancha. ¿Cuál? La sangre de Cristo. ¿Qué nos está diciendo acá? Tenés que ser hallado por Él, en paz con Él, sin mancha irreprensible. O sea, reconciliado con Él y pareciéndote a Jesús. Y hay una palabra muy importante, una figura muy importante ahí. Procuren con diligencia ser hallados. ¿Saben qué es ese hallados? No es que te encuentre porque apareció y te encontró así. Ese hallado es la conclusión de alguien. Por ejemplo, un juez te encuentra, te halla inocente o culpable. Acá está diciendo que cuando Cristo venga, te encuentre reconciliado con Dios y pareciéndote a Él. Que seas hallado, que tenés que esforzarte, procurar con diligencia esto. ¿Cómo? Reconciliado con Dios y pareciéndonos a Jesús. Eso es lo que vos tenés que buscar y esforzarte por hacer, ¿sí? Vamos a seguir con Pedro. Vamos a 2 de Pedro 3:15. Dice, consideren la paciencia de nuestro Señor como salvación. Esta traducción es complicada porque dice, considéranla como salvación, esa paciencia. Pero teniendo en cuenta el contexto, nos podemos dar cuenta más fácilmente a lo que se está refiriendo. Considera que el regreso de Jesús no se demora para dar más oportunidades de salvación. ¿Se acuerdan lo que vimos antes en Pedro? Señor es paciente para que la gente se arrepienta. Entonces ese tiempo de demora, entre comillas demora, que es el tiempo perfecto, en realidad Dios no viene, Jesús no vuelve porque está esperando que nosotros nos arrepintamos o tengamos un celo evangelístico que nos motive a predicarle a otros para que también se arrepientan. Entonces se procura esa distancia entre hoy y el regreso de Jesús como salvación. Aprovecharlo para la salvación. Si es la tuya, tenés que arrepentirte. Y si es la de otros, tenés que evangelizar. Y acá dice algo muy interesante que merece otra prédica, no va a ser el día. Pero dice, tal como les escribió también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. Asimismo, todas sus cartas hablan
en todas sus cartas hablan en ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las Escrituras para su propia perdición. Acá Pablo nos da algo que necesitábamos, porque si vemos Hechos, la mitad de Hechos habla de Pedro, la segunda mitad de Pablo, pero si vemos Gálatas vemos que Pablo lo reta públicamente a Pedro. Y si no fuera por este pasaje, mucha gente diría que Pedro tiene autoridad sobre Pablo, entonces Pablo está equivocado. Y hay una rama que se llama los judaizantes, que descalifican a Pablo y dicen que todo lo que Pablo dijo no es cierto, es un falso cristianismo. Pero cuando encuentran este pasaje dicen, no, entonces Pedro también estaba equivocado. Y entonces cuando dicen que Pablo y Pedro estaban equivocados, empiezan a desmenuzar todo y los judaizantes terminan creyendo solamente en el Antiguo Testamento y en una versión medieval de Mateo, que es sumamente judaizante. Pero este pasaje nos dice que Pablo es hermano, es amado, y en este pasaje se nos dice que las enseñanzas de Pablo están a la par de las Escrituras del Antiguo Testamento. Eso es una bomba antijudaizante, un repelente judaizante. Es cómo podemos prevenir lo judaizante en la iglesia. Pedro le da la misma importancia a las cartas de Pablo como el Antiguo Testamento. Por eso dice como el resto de las Escrituras. Además, la gente inconstante e ignorante tuerce lo que Pablo escribe. Predestinación, no, le van a dar vuelta. Hablar en lenguas, le van a dar vuelta. Salvación, le van a dar vuelta. Ofrendas, le van a dar vuelta. Pero Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, siendo apóstol de Jesucristo, pone orden a las iglesias a través de sus cartas y nos sometemos al señorío de Cristo sometiéndonos a las cartas apostólicas. Ellos están sobre nosotros, ellos son nuestros apóstoles, los bíblicos. No reconocemos ningún otro, solo los bíblicos. Y dice que hay algunas cosas difíciles de entender de Pablo, y es verdad, y por eso el Señor provee de maestros a la iglesia, para que la gente pueda comprender. Pero solo los inconstantes y los ignorantes tuercen lo que Pablo enseña, y Pedro lo muestra así. Y Pedro es considerado por Jesús el líder de los apóstoles y le da ese lugar específico dentro de los apóstoles. Pero todos ellos son representantes de Cristo y hablan de parte de Cristo. Por eso es tan importante este pasaje. La cosa es que, sacándolo de Pablo, dice, consideren la paciencia de nuestro Señor como salvación. Habla de lo que Pablo dijo, Y entre las cartas de Judas, las de Pedro y las de Pablo, es re fácil reconocer a un falso maestro. Está su identiquita ahí, está su radiografía, está su Facebook, no sé cómo decirlo. Pero si uno lee bien las cartas de Pablo, Pedro y Judas, decís, ya sé quién es un falso maestro. Está escrito ahí, están bien descriptos ahí. Y sigue 2 de Pedro 3, vamos al 17. Por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, fíjate qué loco, de antemano. Si ellos ya lo sabían de antemano, ¿cuánto más nosotros que tenemos la Biblia escrita ya hace casi 2000 años? Nosotros sabemos lo que va a pasar y lo que puede pasar en la iglesia. La aparición de los judaizantes, como los gálatas, la aparición de los místicos, como los corintios, de los hipócritas, como tantos otros, de los ladrones, como señala Pablo y Pedro, de los manipuladores. La aparición de esta gente mala, falsa maestra, solo puede ser una sorpresa para un ignorante bíblico. Sea voluntario o involuntario, pero es solo por ignorancia que uno puede sorprenderse cuando dice, apareció esto, qué interesante. No es interesante, es falso y está en la Biblia. Y está en la Biblia como falso. Solo el que decide ignorar la Biblia puede caer en las redes de los falsos maestros. No hay otra manera. No hay otra manera. Entonces dice, por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estén en guardia. No sea que arrastrados por el error de hombres libertinos caigan de su firmeza. Tenés que permanecer atento, en guardia. ¿Contra quién? Contra los falsos maestros. En otro momento la Biblia los va a mostrar, ¿saben cómo qué? Como una gangrena. Hace un tiempo que ya no se ve lo que se veía antes. Gente amputada por diabetes. Se trata más la diabetes que antes. Pero yo he tenido parientes que han perdido primero sus dedos de los pies, luego sus pies, luego sus piernas hasta arriba o debajo de la rodilla por diabetes. ¿Por qué? Porque aparece una cosa que se llama gangrena, que es una unión de dos cosas, una infección en tejido muerto. Es irrecuperable. Entonces, ¿cuál es la manera de salvar la vida a la persona cortando ese tejido muerto infectado?
Entonces antes se veía mucho más gente en la calle, rengueando o en silla de ruedas, no porque había ido a la guerra, sino porque había tenido diabetes, no fue tratada, no fue compensada y perdieron sus extremidades por eso. Y Pablo, hablando de los falsos maestros, dice, sus enseñanzas son como una gangrena. ¿Qué hay que hacer con eso? Pobrecita la gangrena, el Señor la va a corregir. ¿Qué hay que hacer con las gangrenas? Cortar. Nunca hay que amar más a la levadura que a la masa. Se protege la masa, se protege a la iglesia. Hay un falso maestro, tiene que ser cortado de la iglesia. Dice, sus enseñanzas son como una gangrena. Son algo que va matando, infectando. Que si no lo frenás, termina de matar a la iglesia. Va influenciando en el resto de la congregación y termina contaminando el resto. Y Pablo dice, estas personas, y da sus nombres, tienen enseñanzas que son como una gangrena. Por lo tanto, deséchenlos. En otro momento dice, aquel que es de división en la iglesia, hablando de doctrinas, después de una o dos exhortaciones, sácalo de la iglesia. Ya está. ¿Qué nos está enseñando? Que hay que cuidar celosamente la doctrina de la iglesia, porque eso es cuidar a la iglesia. Eso es protegerla. No hay que decir, ay, pobrecito el falso maestro, tan piola que es, tan agradable. Mira cómo habla, cómo te emociona, mira qué culto, cómo sabe, las experiencias raras que tiene, las palabras hebreas que usa. Es un falso maestro. Y dice, sabiendo de antemano, está en guardia, no sea arrastrado por esta gente. ¿Se acuerdan la idea que se repite muchas veces en Proverbios? Por ejemplo, en Proverbios 27:12, el hombre prudente ve el mal, pero los simples, tontos, siguen adelante y pagan las consecuencias. Proverbios 27:17. Esta figura se repite muchas veces en Proverbios. Si se te avisa y vos seguís por ese camino, sos un tonto, sos un necio. Ahí la Biblia dice simple como un eufemismo, pero te está diciendo, sos alguien que no tiene dos dedos de frente. Si ves el aviso, cambia de dirección. En Proverbios 14:16 dice que el sabio teme y se aparta del mal, pero el necio es arrogante y descuidado. ¿Cómo sos vos con las doctrinas? Proverbios 14:16 dice de dos tipos de personas. Uno es sabio y se aparta del mal porque teme, pero el otro es necio, es arrogante, es descuidado, dice no importa, el Señor nos ama. No es así lo que Dios nos enseña en la Biblia. Amados, sabiendo esto de antemano, estén en guardia. Y cuando estás en guardia y ves al enemigo, ¿qué haces? Te agarra la chiripiolca, ¿se acuerdan como el chavo tenía miedo y se ponía así? ¿Qué es estar en guardia? Te pones en un sentido de histeria, así que no sabes qué hacer, de pánico. Vi un falso maestro. ¡Ah! ¿Qué haces? Presentás batalla, derribando todo argumento que se levanta contra la obediencia de Cristo. Es guerra espiritual. Y no te tiene que temblar ni la mano, ni la lengua, ni tu corazón, ni tener miedo, porque son hijos del diablo y no de Dios. Y son quienes dañan a nuestra iglesia, toda la iglesia de Cristo. Hay que tener mucho cuidado con esto. Presentate y ponete en guardia. Dice el 18, según de Pedro 3:18. Nos da un contraste. Antes bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. O sea, en lugar de dejarte arrastrar por el error de hombres libertinos, cayendo de tu firmeza, hace otra cosa. Contrasta con eso. Crece en gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Crece en conocimiento de Él. Seguí creciendo en conocerle. Conoce su carácter, conoce sus instrucciones. Conócele. Uno de los peores diagnósticos espirituales que podemos dar es cuando una persona cree que ya conoce lo suficiente a Cristo. Pablo, en Filipenses 3 dice que quiere seguir conociéndole. Y es Pablo, es Pablo. Conoce mucho y dice, quiero seguir conociéndole. Le puedes conocer en la Biblia, le puedes conocer en intimidad, en oración, puedes conocerle a través de experimentar cuando pones en práctica lo que la Biblia dice.
Puedes conocer diferentes maneras de contar con su mediación entre Dios y vos. Puedes conocerle de diferentes maneras en experimentar cómo Él es capaz de consolar tu vida, comprendiéndote plenamente por la situación en la que estás pasando en medio de un mundo hostil y caído. Él también sufrió acá. Él también sufrió. Fue de una familia pobre, una familia trabajadora, una familia discriminada, extranjero. Sufrió por su espiritualidad, obviamente. Sufrió de muchas maneras. Sufrió el abuso religioso. En un momento con Pedro, sin tener plata, quiere entrar al templo y en el templo cobraban impuestos para entrar. Y no tenía plata para entrar. Y le dijo a Pedro, ¿es justo esto? Y Pedro le dijo, no. Y él se sometió en ese momento, porque era el momento para someterse, muy específico. Y mandó a Pedro pescar y de ahí salió la plata para que ellos pudieran entrar al templo pagando ese impuesto. Mira si habrá sufrido lo que nosotros sufrimos muchas veces. Nunca creas que hay alguna rama de tu vida en la cual Cristo no tenga poder para consolarte y entenderte, comprenderte. Cuando está crucificado, en uno de los relatos del Evangelio, le dice que le acercan una mezcla de sustancias. ¿Para qué? Para que no sintiera tanto el dolor. ¿Querés que te lo diga en cordobés? ¿Querés probar droga? Y Jesús dijo que no. Luego le dan vinagre. Pero tenés que estar atento porque Jesús conoce todo el rango de emociones y experiencias humanas y por eso es fiel para socorrerte y te comprende plenamente y al comprenderte plenamente puede interceder perfectamente, que es lo que hace cada día de tu vida frente a Dios Padre. Jesús intercede por vos. Entonces frente a la tentación tenés que saber, frente al dolor tenés que saber, frente a la enfermedad, frente a este cuerpo muriendo, tenés que saber, Jesús te comprende. Incluso Él ya murió y vos todavía no. Él te comprende en cada experiencia humana. Por eso puede consolarte y por eso puede interceder perfectamente frente al Padre. Si fueras consciente de esto, ¿enfrentarías igual que hoy la tentación? Imagínate que Jesús está acá atrás orando por vos, sabiendo lo que estás sufriendo. ¿Cómo te comportarías sabiendo que está ahí atrás intercediendo a Dios Padre por vos? Cuando vos logres esta convicción en tu corazón, tu vida va a cambiar. Y vas a ser más santo, porque Jesús nunca deja de interceder por los suyos. Él lo sigue haciendo. Dice, crezcan, en lugar de ser arrastrados por falsas enseñanzas, crezcan en conocimiento, en intimidad, en similitud con Jesús, crezcan. Y termina ahí Pedro diciendo, a Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Me lo imagino Pedro ya entrado en años. Ya lleva varios años sin ver a su Salvador. Lo vio surgir como figura espiritual, política, social. Lo acompañó, lo traicionó, lo vio morir, lo vio ser torturado, lo vio sufrir sin defenderse, lo negó. Lo vio resucitar, lo vio ascender, y eso cambia la vida de Pedro. Y él con esto en mente y con toda su experiencia, con todos sus cambios, que uno ve cómo era Pedro en el Evangelio, cómo era Pedro en Hechos y cómo es Pedro ahora en las cartas, siendo tan transformado Pedro dice, a Cristo sea la gloria hasta el día de la eternidad. Amén. Ahora, hasta el día de la eternidad. Amén. Y eso sigue vigente porque todavía estamos en ese ahora. Hasta que el Señor vuelva, toda la gloria es para Él. Cuando nosotros entendemos que nosotros somos para Dios y no Dios para nosotros principalmente, nuestra vida va a cambiar. Gran parte del problema que tienen todos los cristianos, o mejor dicho, gran parte del problema que tienen muchos cristianos, es que se olvidan de que nosotros somos para Dios y no al revés. Dios es para nosotros, sí, pero principalmente nosotros somos para Dios. A ver si hay algún ñoño en teología. Va a ser fácil la pregunta igual. ¿Cuál es el fin del hombre? Glorificar a Dios. La confesión de fe de Westminster lo dice, pero en realidad la Biblia lo dice una y otra vez.
Tenés que glorificar a Dios. Existís para glorificar a Dios. Tu sentido existencial es glorificar a Dios. Papá y mamá, si de tu hijo haces un buen profesional, pero no haces a alguien que glorifica a Dios, fallaste. Fallaste. Varón, mujer, si vos lográs un montón de logros en la tierra, pero no lográs glorificar a Dios con tu vida, fallaste como humano. El propósito existencial de todo humano, sea creyente o no creyente, es glorificar al Creador que le creó. Nosotros somos para Dios. Dios se brinda y es condescendiente y es para nosotros, pero principalmente nosotros somos para Dios. Insisto con esta idea que le vengo arrastrando hace como 2 meses. No trates a Dios como algunos tratan una calcomanía en el auto. Le pongo el pescadito atrás y listo, ya está, soy cristiano. Vengo los domingos, pongo la ofrenda, canto y ya está, soy cristiano. No, vos existís y tu plenitud interna está en glorificar a Dios. Sin glorificar a Dios no hay plenitud para tu vida. Dios es tan poderoso, por decirlo de alguna manera, que te puede llenar hasta de plata y quitarte la posibilidad de disfrutarlo. ¿Sabías eso? Eclesiastés habla de esto. Puedes ganar todo el dinero y Dios puede hacer que no te sirva de nada. Lo dice también Ageo. Dios ha escondido tu plenitud, tu satisfacción, tu alegría, tu paz en Él. Porque para eso te creó, para que le glorifiques. El propósito existencial de todo humano, sea cristiano o no sea cristiano, es el mismo, glorificar a Dios. Pero si sos cristiano lo sabes. Y fuera de eso no vas a vivir bien. En 1 Corintios 10:31, hablando de la Santa Cena, pero metiendo un antecedente que excede su contexto, dice, sea que coman o que beban, hagan todo para gloria de Dios. Hasta lo más básico, háganlo todo para gloria de Dios. ¿Alguno se olvidó de comer en los últimos días? Dice, ¿qué son? Se me olvidé de comer. ¿A alguno le pasó? ¿Alguno se olvidó de tomar agua? Todo para gloria de Dios. Y ese es el estilo de vida al cual Dios nos llama. El centro del cristianismo es que nosotros somos para Dios. Somos para glorificarle a Él. Romanos 11:36. Todo es para su gloria. Todo es para su gloria. Cristiano, si vos querés vivir para tu gloria, sonaste, vas a fracasar como cristiano y como humano. Es para su gloria. Lo interesante es que tu satisfacción está escondida detrás de una vida que busca glorificar a Dios. Por eso tenemos nuestros hermanos del pasado que han enfrentado, y los del presente también, en lugares de persecución muy fuerte, que mueren, y voy a decir, pero ¿por qué te dejas martirizar? Negá a Cristo. Y ellos comprenden que hasta el martirio da gloria a Dios. Y se forja una convicción tan fuerte en ellos que abrazan la muerte sabiendo que lo siguiente que verán después de su verdugo es su Señor y Rey. Viven y mueren para gloria de Dios. Y el cristiano solo encuentra plenitud si es de esta manera. Si no, venir el domingo, ofrendar, cantar, es como pegar una calcomanía en la parte de atrás del auto para que alguien te identifique como cristiano, pero en realidad no sé si sos cristiano. El cristiano debe vivir para la gloria de Dios. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces, habiendo terminado Pedro, tenemos que volver a Levítico 11. ¿Por qué el Señor le dice no coman esto? Está todo relacionado. Vamos a Levítico 11 y vamos a leer el 44 y el 45. Algunos dicen, Israel no podía comer cerdo porque la carne del cerdo es tan parecida a la del humano que luego de las guerras podían sentirse tentados al canibalismo, a la antropofagia. Otros decían, no puede comer cerdo porque el cerdo es un animal sucio que come cualquier cosa y puede tener muchas enfermedades. Otros dicen, no, pasa que en el desierto podía haber una ola de triquinosis, entonces para que Israel no tuviera triquinosis, Dios le dijo no coman cerdo. Pero vieron que hay un montón de animales, algunos que ni sé qué son, ni sé qué son. ¿Por qué? ¿Por qué no pueden comer estos animales? ¿Por qué no podían ellos? No habla de nosotros, habla de Israel en el desierto, en el pacto antiguo. ¿Y se acuerdan cuáles son las funciones de la ley? Mostrarnos que no podemos ser salvos a través de la obediencia. Es un pacto abolido, pero está vigente en un sentido, nos muestra el carácter de Dios. Fíjense cuál es la razón por la cual los israelitas no podían comer una bondiolita. Ahí se les llenó
la boca de agua, ¿no? Un costillar de cerdo, tan rico que es. ¿Por qué no podían comer los peces que tienen cuero y no tienen escamas? Que son buenos, ¿verdad? Los que saben de eso, yo no soy de esos. Yo soy de los que alaba a Dios porque la vaca subió al arca y el chancho también. ¿Por qué? El 44 te dice, porque yo soy el Señor tu Dios. ¿Por qué? Porque yo soy quien te manda. Por tanto, conságrense y sean santos, porque yo soy santo. No se contaminen pues con ningún animal que se arrastra sobre la tierra, porque yo soy el Señor que los he hecho subir de la tierra de Egipto para ser su Dios. Serán pues santos, porque yo soy santo. ¿Por qué no podían comer estas cosas? Por una cuestión de santidad, otredad. Somos diferentes. ¿Qué tiene que ver esto con lo que acabo de leer en Pedro? El cristiano es diferente. Uno puede ver Levítico y preguntarse por qué el Señor les impide comer esas cosas y volverse loco buscando respuestas. Pero acá dice, ¿sabes qué? Porque soy quien te manda y yo soy diferente. Entonces vos tenés que ser el que me obedece y diferente a los otros pueblos. Los otros pueblos pueden comer eso, pero yo voy a marcar una diferencia hasta en tu dieta con respecto a los pueblos de Canaán. No vas a comer esto. Pero Señor, el cerdo está buenísimo. No lo vas a comer. Pero Señor, por favor, mira estos peces con cuero, son re ricos, con chimichurri en la parrilla. No lo vas a comer. ¿Por qué? Porque soy el Señor. Soy tu amo, soy tu dueño. Soy quien te manda, soy tu autoridad y te digo que no y no es no. Te digo que no. Y además te dice, porque yo soy santo, vos tenés que ser santo. Y acá está esto que hemos estado desarrollando en los últimos domingos. Esta arista de la santidad, otredad, diferencia al resto. ¿Por qué vas a vivir para la gloria de Dios? Por otredad. ¿Por qué vas a ver si tu trabajo glorifica a Dios o no? Por esta otredad. ¿Por qué vas a ver si tu vocabulario glorifica a Dios o no? Por esta condición de otro, diferente, otredad. Porque Él es el Señor tu Dios y te dice que tenés que manejarte de una manera y no de otra. Y vos tenés que ser santo como Él es santo. Con todas las aristas de la santidad, apartado del pecado, apartado para un uso santo, rectamente, moralmente correcto, recto, lealtad al pacto, diferente. Este es un aspecto también de la santidad, otredad. ¿Por qué vas a ser alguien que vive para la gloria de Dios? Porque sos de otro pueblo. ¿Cómo vas a usar tus redes? ¿Imitas al mundo cuando usas tus redes? Las historias de Instagram, de WhatsApp, de Facebook. ¿Cómo usas tus redes? No te digo que ahora vamos a ser Amish. Te digo que nos preparemos para poner un filtro cada vez más finito. Decir, ¿esto le da gloria a Dios o no? Sos otro. ¿Cómo manejas tu economía? ¿Haces con tu economía lo que Dios dice que tenés que hacer? ¿Cómo manejas tu semana? ¿Buscas primeramente el reino de Dios y su justicia? Fíjate qué loco que Dios le dice a sus discípulos, busquen primero el reino de Dios y su justicia y lo que necesitan le va a ser añadido. ¿Y qué hacen un montón de cristianos? Buscan lo que Dios les quiere regalar y pierden lo que ellos tienen que darle a Dios. La búsqueda del reino de Dios y su justicia. Hay un montón de cristianos atrapados por un montón de cuestiones en vez de ordenar las cosas como Dios les dice. ¿Por qué? Porque aprenden del mundo, de las prioridades y los órdenes. Pero somos santos, somos diferentes. Tenemos que manejarnos de manera diferente. Tenemos un grado de otredad. Nos vamos a vestir de manera decente. Vamos a usar nuestras redes, nuestra lengua, nuestro bolsillo, nuestro corazón, nuestra paternidad, nuestra feminidad, nuestra masculinidad, nuestra maternidad, nuestros matrimonios, en un grado de otredad, de tal manera que le dé gloria a Dios. Vamos a manejar incluso nuestras amistades, nuestra sexualidad, todo en un grado de santificar nuestra vida, porque es de Dios, porque Él es tu Señor y porque tenés que ser santo, porque Él es santo. Agradece a Dios que Dios no te dijo, mira, podés comer de esto y de esto no. Eso fue para los israelitas en ese pacto abolido. Pero ahí te deja ver su carácter y te dice, es muy importante la otredad. Muchas iglesias de moda dicen, bueno, pero el mundo quiere esto. No te tiene que importar lo que quiere el mundo, te tiene que importar lo que quiere tu Dios. Incluso luego Juan dice en su carta, ellos escuchan al mundo y el mundo los escucha porque ellos son del mundo, hablando de falsos maestros.
Nosotros debemos tener un grado de otredad y darle al mundo lo que necesita, reconciliación con Dios por medio de Jesucristo. No hay otra manera. Y un propósito existencial, vivir para la gloria de Dios en cada aspecto de tu vida. No el domingo de 10 a 12. Acá casi nadie dice malas palabras, o nadie. Pero mañana, este es el día del Señor, sí, pero para el reformado todos los días son del Señor. Este es el día en el cual vas a tratar de no hacer cosas malas, ¿está bien? Porque este es un día consagrado para Él, pero en realidad tu vida está consagrada para Él y el Señor te dice, sé santo porque yo soy santo y haz lo que te pido porque yo soy tu Señor quien te rescató. El punto es este, la gente que no sabe de que ha sido rescatada, no vuelca su vida en agradecimiento y lealtad a Dios, porque no conoce lo que es la salvación. Pero si realmente fuiste un rescatado, realmente sabes de qué te sacó el Señor, de qué te ha librado, entonces te nace en agradecimiento ser obediente, buscar la santidad, buscar esta otredad. Hermanos, no hay nada para discutir con Dios. Cuando Dios habla, se acaban los argumentos, porque es Señor. No es socio, no es genio de la lámpara, no es consejero, es Señor. ¿Quieres que tu vida sea diferente? Rendite a Dios. No hay otra manera. Entonces el mensaje de hoy se llama diferente. Porque su pueblo debe obedecer y ser santo. ¿En qué? Lo acaba de decir Pedro en todo su final. Es un pueblo amado. Es un pueblo en paz con Él. Es un pueblo santo. Es un pueblo que ve el tiempo antes de que venga el Señor como oportunidades para evangelizar y para arrepentirse. Es un pueblo que permanece atento para no ser manipulado. Es un pueblo que crece en gracia y conocimiento de Jesús. Es un pueblo que glorifica a Dios porque comprende que somos primero para Dios y no primero Dios para nosotros. Somos primero para Dios. Es un pueblo con un grado de otredad, diferencia. A nosotros no nos toca en la parte de la dieta, a menos que estemos en sobrepeso. Pero no nos toca la parte de la dieta. Este animal puede comer y este no. No. Pero sí nos toca en un montón de otras áreas en donde tenés que manifestar tu otredad. Sos diferente al mundo. Sos amado, estás en paz con Dios, sos santo, aprovechás que Jesús no volvió para evangelizar y para arrepentirte. Estás atento para no ser manipulado y que otros no sean manipulados. Creces en gracia y conocimiento de Jesús y glorificás a Dios porque comprendes que primero somos nosotros para Él. Y ese es el propósito existencial del hombre, de la mujer, del humano, glorificar a Dios. Sos amado de una manera única. ¿Cuál es el amor más grande que conocemos los humanos? ¿Alguien me da un ejemplo? ¿Cuál? El de los padres. Y generalmente dentro de los padres, el de la madre. Y cuando Dios quiere poner un ejemplo humano de cómo te ama, dice, como si fuera mi hijo, y se pone él en la figura de madre. El Señor te ama profundamente. Sos amado de una manera única por Dios. Y sos parte de un pueblo diferente, porque tu Dios es diferente. Tu Dios es diferente. Cerramos repitiendo el final. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Vamos a orar. Padre, rogamos, Señor, que comprendamos la profundidad de tu palabra. Señor, rogamos que comprendamos lo importante que es para nosotros saber que vos sos Señor y no nosotros, y saber que tenemos que ser santos porque debemos reflejarte a vos, ser santos porque vos sos santo, ser diferentes. Te agradecemos, Señor, no estar en el viejo pacto, pero te rogamos, Señor, que aprovechemos el viejo pacto para conocer más de tu carácter y comprender cómo sos un Dios santo, Señor sobre su pueblo. Agradecemos, Señor, la posibilidad única de paz y reconciliación con vos a través de Cristo. Rogamos, Señor, si acá hay una persona que todavía no ha rendido su vida a Cristo, que lo haga, Señor, que el Espíritu Santo lo convenza de su pecado, de lo que merece por su pecado y de lo que está bien y lo que está mal. Así corre a tus pies
rogando misericordia. Y para el resto de nosotros, Señor, rogamos que nos ayudes a vivir una vida que te glorifique en este grado de otredad, de diferencia, de santidad, Señor. Sabemos que no lo hemos hecho bien y no lo vamos a hacer bien, pero tenemos que entender que esto es una meta, que tenemos que estar mirando siempre y caminando siempre hacia eso, Señor. Siempre hacia tu gloria. Tenemos muchas materias pendientes, pero no nos permitas olvidarnos de ellas, sino que ellas nos molesten, como una piedra en el zapato, que nos molesten y nos recuerden que tenemos que ser santos, porque nuestro Señor es santo. Ayúdanos a caminar en función de esto, Padre. Por favor, te lo rogamos, Señor. Bendecí tu pueblo en todos los lugares. Agradecemos porque ahora estamos todos en el mismo tiempo haciendo lo mismo, Señor. Celebrando el Dios que nos rescató. Glorificándote. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por nuestro hermano Pedro. Gracias, Señor, por tantos hermanos del pasado que vos usaste para marcarnos el camino. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, nuestro Rey y Salvador. Amén.